es que mi wifi está débil. Ah, ya es que entró un Sí, te estimado escucho Dani bien, ¿eh? diciendo que él cree que el Padre es distinto a Jesús, ¿cierto? Pero entonces él no está diciendo que el Verbo sí es el mismo Padre, pero a la vez dice que en Apocalipsis 19:13 ese Verbo de Que el Dios verbo no ya se no es el Padre, encarnó. sino que es Jesús. Y que en Juan 1:1 el Verbo no es Jesús. Entonces No se ahí encarnó, no se hizo no se carne. encarnó tampoco. Que es Entonces, solo como una tremendo. aparición, una visión que aparecía solamente como si fuera hombre. Y que no tenía forma de Dios, sino que no estaba ahí el verbo con el Padre, sino que era el mismo Padre, con quién sería entonces que estaba. Ahí no quedó claro, No, lo que estimado pasa es Daniel. que esta persona dice que la palabra sí, porque emana del Padre. Pero esa palabra se hizo carne, según Juan 1:14. Y esa palabra en el arameo es la minra. Y esa minra, según el arameo, está para una persona, ¿sí? Que es la minra, que es el que lleva el nombre del Padre, Jehová, ¿sí? Nosotros es el enviado Jehová, la minra. Por eso es la Sí, pero él persistencia dice que o unas es la veces el verbo cristofanía menra, de, de Jesucristo. sí, pero él está diciendo es que la menra viene a ser el mismo Padre, pero después dice que no. Entonces viene enredado. Sí, 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 ya mandaste mensaje, sí lo vi, que el verbo es la palabra del Padre de Dios, lo que era desde el principio. Claro, Y cuando le claro, dije si esa palabra fue lo que era del tocada, logos, principio, verbo, pero menra, es la minra, es el ángel de Jehová. ¿te acuerdas que En cuando los yo le Targumín, pregunté, tanto, sí, dale, dale, sí, en los Targumín nos da más claridad de la persistencia de Jesucristo, porque la minra es el ángel de Jehová, ¿sí? sí, pero, Es pero ¿te una acuerdas persona que cuando, lleva el nombre del Padre en él, perdona pecados, le dice al pueblo de Dios, según Éxodo 23, ¿sí? sí, pero Y ¿te por, acuerdas por esa cuando, palabra, por esa minra, por eso fue hecho, ¿sí? Sí, 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 dime, hermano. sí, hermano, pero ¿te acuerdas que cuando yo le pregunté que si tocaron al verbo, al logos, él dijo que no, dijo que no, ¿te acuerdas? O sea, Daniel hay que ayudarlo Sí, ahí, que Dios lo ayude también, que, porque está muy si es confundido. que él no cree que el verbo se hizo carne, o sea, la encarnación de Jesucristo no cree, no cree. Yo, yo, Primeramente no yo, cree que se hizo carne Jesús. yo he hablado con personas que creen eso y ¿sabes qué me dicen? Dicen, es que es una palabra que salió por la boca, este era el logos así, se hizo como decir una carne, un templo de carne, pero ¿quién habitaba ese templo de carne? Entonces ellos usan ese Colosenses que dijiste ahorita, del 2:9 creo que es, que habitó en Sí, ese cuerpo 2:9. corporalmente el Espíritu Santo. Porque tú ves que ellos hablan solo Padre e Hijo, pero ellos dicen que allí se metió el Espíritu Santo y que era como el Espíritu Santo encarnado. No sé si Daniel tenga esa doctrina. Si el verbo fue hecho carne, ¿quién habitaba dentro de esa carne? Porque ellos tienen es así, que al hacerse carne esa palabra, se metió el Padre o algunos dicen se metió el Espíritu Santo, pero ellos no tienen un hijo de Dios que descendió del cielo y que tomó un cuerpo ahí en forma humana, no, ellos no creen así. Esa es la confusión. Es que la misma, mira, ahorita estoy analizando los puntos de vista, es algo parecido a los que creen los brahamitas de la línea de William Braham, sí, que son, o sea, son los unitarios, es lo mismo que cree. O sea,
la línea de William Branham no cree que el verbo se haya hecho carne en el vientre de María, ¿sí? Sino que el verbo, a la hora de cuando fue bautizado, el verbo descendió sobre Jesús, y que por eso desde ahí empezó a hablar Dios, ¿sí? Por medio de la... No, yo no digo que tú eres trinitario, tú, Dani. Los de estos, los seguidores de William Branham no son trinitarios, son Rodrigo, unitarios. O sea, es por definir permíteme, una doctrina. Sí, permíteme unos minutos. Creo sí. que le tomé ya la caída, por así decirlo. Sí, tiene la doctrina de los Braham, los brahamitas. Ellos dicen, al igual que Banda, Víctor Banda, ¿te acuerdas? Allá en México. Ellos dicen que el verbo es un Sí, ya. tabernáculo. Simplemente es un pedazo de carne. Ellos están eliminando la persona de Jesucristo. Ellos no creen, al igual que los docetistas. No, Ellos no creen. están Ajá, eliminando la dime. encarnación, hermano. Sí, exacto. Están Eliminan Juan eliminando la 1, encarnación. 1:14. Juan 1:14 lo están eliminando. Y también están eliminando primero cuando dice que palparon al verbo. Para ellos, el verbo era simplemente, como decir, una cáscara que poseyó, cuando hablamos de Colosenses 2:9, para ellos, la deidad, el pleroma, la deidad es el Espíritu Santo. Si quieres, muévete un poquito más, hermano Alfinge, porque te está fallando el internet. Hay lugares donde te agarran mejor el Wi-Fi o los datos. Y si quieres, muévete, hermano Alfinge, porque te falló el internet. No se escucha. Fíjate que, fíjate que por acá Daniel está comentando, mientras el hermano arregla el audio, él me dice que el verbo estaba en Jesús. O sea, no cree que Jesús sea el mismo verbo, sino que él dice que el verbo se metió dentro del cuerpo de No, Jesús. es que sí, es que es la misma línea lo que dice el Finger de los brahamitas, de Banda. Banda niega o sea, los seguidores de William Branham niegan la encarnación del verbo de Dios, Juan 1:14. Ellos dicen, sí, ellos dicen que en el bautizo, el espíritu o sea, el verbo que estaba junto al Padre, descendió sobre Jesús en el bautizo, y que desde ese momento Jesucristo empezó a ser Dios y que habló o sea, que Dios habló por medio de ese cuerpo. O sea, ellos están predicando una posesión espiritual. Sí, no, por eso niegan la encarnación de Jesucristo. Ya, Amén, vamos. sí, Ahora sí parece que ahora sí ya te agarró bien el Wi-Fi, hermano. Hermano, fíjate, ¿Hasta dónde llegué, mi hermano? Disculpa, es que estoy adelante. en la calle. ¿Hasta dónde llegué? Ahora, ahora sí te Sí, pero agarró, dime pues hasta casi dónde desde el llegué, porque me principio, si quedé quieres hablando. empieza. Mira, lo que él está predicando es lo que No, predican pues los de la línea de William brahmaitas de allá Branham. de... Sí, lo mismo que dice Víctor Banda. Ellos tienen a un Jesucristo como una cáscara, a un Jesucristo que no es persona, a un Jesucristo que simplemente es como un automóvil, pero sin motor. Cuando ellos hablan de un Jesucristo que es solamente una cáscara, lo tratan como un tabernáculo con 4 paredes. Entonces, cuando le hablan de la plenitud, del pleroma en griego, ellos dicen que está hablando desde el Espíritu Santo, cuando el versículo no dice eso, está hablando de la naturaleza de la divinidad. Entonces, cuando van a Juan 1:14, yo pienso que ellos toman la palabra tabernaculizó y dicen que es que el Padre se metió en ese cuerpo, bajo, digamos, un tabernáculo, dicen ellos. Porque si él dice que el verbo es el Padre, yo supongo que él tiene esa teoría. Eso es docetismo.
Eso es docetismo. El docetista era Cerinto en las cartas de Juan. Juan dice que palparon al verbo. Eso quiere decir que era una persona. Palparon. O sea, que era una persona que caminaba. El docetismo decía que supuestamente el verbo era simplemente un espíritu. Entonces, por eso es que Juan los combate. Eso es gnosticismo. Entonces, si se dan cuenta, tiene una mezcolanza en su forma de tener a Cristo, cristología, o sea, y lo del colmo me imagino que no conoce la unión hipostática. Si tiene a Jesucristo de esa manera, tiene a Jesucristo solamente como naturaleza divina. Pienso que no lo tiene como hombre, o sea, no lo tiene como un hombre, alma, cuerpo y espíritu, no lo tiene de esa manera. Pregúntenle si para él murió el Hijo de Dios como persona en la cruz. Pregúntenle. De hecho, él te está oyendo, hermano. Él te escucha, lo Dani, que tú estás ¿escuchaste la disertando, él pregunta? te escucha. Si puede responderla, Perdón, dígame. pero escuchaste todo, bueno, lo que hablé fue rápido, escuchaste la pregunta. Sí escuché, sí, para mí sí murió Habla el más Hijo duro de porque Dios no te como oye. persona en la O cruz. acércate al micrófono, no te oye, Dani. Sí, ¿me oye? Sí, pero escucha la pregunta, por favor. Escucha bien la pregunta. ¿Murió para ti la persona del Hijo de Dios? Sí, murió el Hijo de Dios. Dijo que La sí. persona del Hijo de Dios. La persona del Hijo de Dios. Por si acaso él va a negar después. La persona del Hijo de Dios. O sea que sí murió el Hijo de Dios, ¿verdad? Como persona. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Ok, Sí, está dijo diciendo que sí, entonces pero que no murió fue Jesús, la sino que murió persona. el Hijo de Dios. No, es que el caso de él, sí, pero ahora pregúntale si murió el verbo. Dani, ¿murió el verbo, sí o no? No, porque el verbo es la palabra de Dios. Ah, dijo que no. Pero Dani, el verbo fue hecho carne. Entonces, el que fue hecho carne murió o no. No, el que No murió fue murió. Jesús, el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que si alguno cree que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Pero Disculpa, tú no dices que sí murió escuché. Jesús, que sí murió el Hijo, pero que el Logos no fue hecho carne. O sea, ¿para ti el Logos fue hecho carne o no? Y No, dijo que no. yo te dije, amigo No Él, te él está oye. predicando, es lo que está enseñando espiritual. Dani, dime, no te oye. ¿Para ti el verbo fue hecho carne o no? no es que ese verbo se haya convertido en carne. Ese verbo se manifestó en la carne de Jesús. Bueno, entonces, ¿el que se manifestó en la carne murió o no? El verbo que No, se manifestó en la carne no, murió. el verbo no muere, el verbo no muere. Murió Jesús, el hombre, el Hijo de Dios. El verbo ¿Qué nunca dijo? muere, es eterno. No se oye. Bueno, Sí, pero disculpa la pregunta. La pregunta, ajá, dijiste ahorita que el que murió fue el Hijo. O sea, murió nada más el ungido. No murió el verbo, ¿verdad? no, Esa es la el verbo respuesta, no ¿verdad? Que murió. acabas de dar. Sí, claro, Ok, el verbo En no pero el Israel murió. en verbo su no nombre era. siempre. Sí, pero el verbo que muere en la cruz era el Hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, muere como lo conocen, que le dijeron que el Hijo de Dios era el verbo de vida, pero tienes que entender que el verbo de vida no era la carne de Jesús, es la palabra que salía de Jesús. Ese Pero es fue el verbo tocado de y vida. palpado. Pero él niega que el verbo fue tocado, el verbo de vida. Dani, el verbo de vida fue tocado. El verbo de vida fue tocado por los corazones, manifestado en Jesús. Pero dice tocamos con nuestras manos, con nuestras manos. No dice con nuestros corazones. Sí, porque ellos entendieron que al tocar a Jesús, al experimentar la vida de Jesús, su presencia, ellos creyeron que ese verbo de vida estaba en Jesús, manifestándose. Ellos No se oye muy experimentaron esa lejos. bendición. Se oye No, muy yo sí lo lejos. escucho, yo sí lo escucho. ¿Qué dijo? Último que dijiste.
Sí, yo, Ay, perdón. Sí, yo entiendo que estás diciendo que ellos entendieron, según la teoría que tienes, que tocaron fue el verbo que se manifestó. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? cuando la escritura dice que ellos, que fue tocado con nuestras manos y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, se están refiriendo a Jesús. Pero en lo espiritual, cuando dice tocamos y todo, no se refiere a que la carne de Jesús era el verbo, no, se Pero, refiere que Dani, pero estás dividiendo a Jesucristo en dos personas. Estás dividiendo a no, un Jesucristo que es verbo y a un Jesucristo que es hombre. no, porque el verbo no es persona, el hombre es Jesús, el Hijo de Dios, el verbo no Él es dice que Pero, el persona. verbo no es persona, pero en pero el Apocalipsis verbo se 19:13, encarnó. Ajá. pero 19:13, léelo. sí, ahí está vestido de una ropa teñida en sangre y tiene un nombre, verbo de Dios, pero tú dices que no. Dani, Mira, ahí entonces es una persona, el verbo de Dios en Apocalipsis 19:13 es una persona. hice la pregunta de que cuando dice que el verbo se hizo carne, ok, ese verbo que es palabra, que es espíritu, para ustedes dejó de ser verbo y espíritu para hacerse carne. Es que él pasó de forma de Dios a forma humana, ¿verdad? Entonces Eso es dejó lo que de ser Jesús dijo, mis Dios, manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, eso lo ok, dijo el verbo. El verbo de entonces vida lo se que nos entiendo, manifestó, lo vimos, lo sí, palpamos y lo tocamos con nuestras manos. sí, ¿Me entonces lo entiendes? que Y estoy viene en entendiendo, caballo blanco vestido de ropa teñida en sangre, en Apocalipsis 19:13, es llamado Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me entiendes, Dani? entonces lo que estoy entendiendo, que Guerrero cree que ese verbo, que es espíritu, dejó de ser espíritu y se convirtió en No, no dejó de carne. ser espíritu, porque él es del griego sarki, que significa ser humano, y un ser humano por completo, según Pablo dice que tiene espíritu, alma y cuerpo. Esa misma persona de Jesús, el Hijo de Dios, tiene este compuesto, espíritu, alma Entonces, y cuerpo, no solamente era entonces una carne allí, era entonces, una persona completa con espíritu, alma y cuerpo. ok, Por entonces lo cual, por lo explícame, cual no fue que el espíritu dejó de ser espíritu, ok, sino que entonces, tomó una forma de hombre, y el hombre está compuesto de alma, de espíritu, alma y cuerpo. ¿Me ok, entiendes, Dani? El entonces, verbo era cuerpo, alma y espíritu prácticamente, y fue tocado y palpado, y tenía un alma, un espíritu. entonces, ese verbo que estaba en Cristo, entonces no dejó de ser espíritu. Es que, como te digo, el verbo que era Dios, era en el principio con el Padre. Este es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo. Él es encarnado en el vientre de María, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene un Padre. Él muere y resucita, ¿cierto? Hebreos 20:28 nos dice que nos habla del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y ahí dice que el Espíritu Santo nos ayude a apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y allí también en Juan dice que Jesús en carne era Dios, y era Señor del sábado y tiene potestad de perdonar pecados. Entonces, Él no dejó de ser Dios, pero de forma intangible, de forma invisible, pasó a ser visible, palpado y tocado, y tenía espíritu. En su interior tiene alma y espíritu. Pero no era mero espíritu como tú crees, que tú crees que no tenía carne y que era mero espíritu, ¿no? Él tenía, como dice Rodrigo, estaba unido el espíritu a la carne, estimado Dani. Eso es lo que tú deberías de creer, porque eso es lo que dice la Biblia, Mira, Dani. sí te escuché, te entiendo. Pero mira, para que lleguemos bien a una conclusión un poquito equilibrada, tenemos que empezar y partir desde Juan. Por eso yo les pregunté, cuando dice en el principio, se está refiriendo antes de todas las cosas. No existía nada. Y dice que ese verbo estaba con Dios. Y ese verbo era Dios. Juan nos está hablando únicamente del único Dios verdadero que era desde el principio. Ahí no está mencionando a Jesús, ni está mencionando nada. Nos está hablando el apóstol Pedro, el apóstol Juan,
nos está hablando del único Dios verdadero. Ese Sí, pero verbo, se te está olvidando Dani, que Jesús dijo que Él ajá, existía antes de todas las cosas con el Padre, Dani. Y tú dices que allá no había nada, como que no había nadie, ¿no? Allá estaba Dios, pero estaba el Hijo de Dios con su Padre en el principio, dijeron los apóstoles. ¿Qué ibas a decir al fin, Rodrigo, hermano? No ha yo hablado el hermano Rodrigo. quiero preguntarle a él, ¿qué es la encarnación para él? ¿Qué significa la encarnación del verbo, del logos? ¿Qué significa? que la presencia de Dios estaba en Cristo, manifestada. O sea, él lo cree Sí, él la cree en la palabra encarnación. encarnación. Estás diciendo nada más manifestación. Exactamente. No se escucha bien. Luis, se te oye No, es que ya, entrecortado. ya te falló el internet, hermano. No se oye nada, Luis, se oye entrecortado. No se oye, Luis, se le cortó. Se cortó la comunicación, no se oye. ¿Qué ibas a decir, Rodrigo? Hermano, Sí, trae la regla allí, ¿qué ibas a decir? sí, adelante. Sí, es que No tengo ya se le cortó el wifi al hermano Finge. No, yo que ya van sobre 2 horas y media. Sí, ¿verdad? Sí. Adelante, Mafre, entra, ahí te envío el stream, La entra y naturaleza. vamos viendo, hombre. Bueno, hermano, yo me voy a Dime, mi despedir. hermano, dime. Ahora sí te oye. Te está fallando el internet. Sí, pero No oye. me entendió la parte de la encarnación. Él dijo que él Ahorita cree que el Padre, ahí ya está el que el internet. Verbo se metió en el cuerpo de carne de Jesús, que se metió en el Cristo, fue lo que él dijo. O sea, como demonio, como que si fuera demonización, algo así. No, él Una cree que el Logos, posesión la palabra espiritual. del Padre, se mete dentro de la carne para hacer la voluntad del Padre, es lo que yo le entendí. Eso es lo que le estoy entendiendo, una posesión demoníaca. Como que si el verbo fuera algo así, una posesión que tomó un cuerpo. Bueno, es lo que estoy entendiendo. Si no tienes al verbo como encarnándose, Él lo tiene, pero metido Tiene una dentro de una posesión carne, espiritual. pero como espíritu, no lo tiene tangible, como decir con cuerpo, alma y espíritu, no, sino que él llama al espíritu de ese hombre, al alma de ese hombre, él le llama verbo, pero la carne, él dice, no, ese no está como y integrado, no Apocalipsis, es el logos, y para él Apocalipsis no está integrado. 19:13. Ajá, en Apocalipsis 19:13, después de la resurrección, en su venida, cuando dice, y vimos, Juan escribe que su nombre estaba escrito en el muslo y era el verbo de Dios. No era Allí, un espíritu, no era un espíritu, era un correcto, pero hombre, ahí era un él dijo que hombre. será, sí, pero a la vez él dice que el verbo es el Padre. Bueno, pero que entonces, o sea, me está saltando otro tema porque eso es unicitarismo, eso es patripacianismo. Correcto, pero él después dice que Jesús no es el Padre, ¿sí ves el enredo? Ay, Bueno, Dios es que mío. él no define más su doctrina. Hermano, es que él no define más su doctrina, o sea, nomás no sale de ahí. Pero William Branham y la tiene también parte los de la luz del mundo. Tienen parte de eso porque ellos creen que ¿Cómo se Jesucristo no es llama? Dios. Y es lo mismo. ¿Cómo se llama el muchacho Sí, que tenía una doctrina rara, que utiliza lentes? ¿Cómo se llama él? El que debatió con este Ángel García. esa ¿Cómo se fuente, llama él? Ese también sí, tiene una esa doctrina fuente rarísima, rarísima. es lo mismo de los ¿Qué William doctrina? Branham, es la misma línea. Ah, ya te entiendo. Es lo mismo, entonces, por eso es lo mismo de la mezcolanza. Sí,
y es lo mismo que tiene Dani, o sea, es lo mismo de la doctrina de Abraham. Puede ser brahmita o puede ser de la luz del mundo. Son los únicos dos doctrinas que tienen esa mejoranza, y los de la luz del mundo no creen que Jesucristo sea Dios Jesucristo y es un creen arrianismo con que patripacianismo. exacto, algo así. Pero Es que tiene gente para debatir. una Tiene gente para criatura, debatir, o sea, para llegar a un acuerdo de un debate. no, no debaten ellos este tipo de doctrina así, porque Y con se ustedes expondrían debatir, más a la doctrina. podrías O podrías debatir es debatir, como, Dani, el tema. dale, dale. Bueno, la verdad les soy sincero, yo muy pocas veces he entrado a dialogar en canales y no, no estoy en eso de debatir y todo eso, dialogar, ¿Y platicar y todo. de qué parte eres, Dani? Yo estoy en Los Ángeles, En Los Ángeles. pero soy de México, del estado de Puebla. Sí, pero ¿eres miembro de la Luz del Mundo o fuiste miembro de la Luz del Mundo? Sí, conocí la iglesia La Luz del Mundo. ¿Y en Los Ángeles no te congregaste con la Luz del Mundo? Sí, yo congrego. No soy un miembro fiel, digamos que hacía muy activo, pero es por voy Sí, pero sí, eres de la Luz del Mundo. Sí, hermano, es esa doctrina. Ellos dicen que el Verbo no se encarnó. Niegan la pero divinidad de yo, Jesucristo completamente. pero yo, o sea, yo estoy dialogando conforme a lo que la escritura dice, ¿ves? Porque, porque Sí, no, sí, cuando yo todos les hablo dialogamos con lo que la Escritura dice. cuando yo les hablo del verbo y de todo eso, no es porque ahí me hayan dicho, oye, tienes que decir así o que nosotros te vamos a enseñar que es así. No, o sea, yo mi plática es conforme lo que la escritura está diciendo. Que si la escritura dice que en el No, sí, principio, sí. mira, si la escritura dice que en el principio no había nada, pero que ya está ese verbo y que ese verbo estaba en Dios y que el verbo era Dios, pues la escritura me está diciendo, conforme la escritura te está hablando solamente de Dios. Entonces, si yo saco, no, Sí, pero dice la escritura que Jesús ya existía, bueno, pero aquí me está hablando que en el principio. Hay que entender que en sí, el entonces para ti principio, Jesús es un ser creado, ¿ah? ¿cómo? Jesús es un Jesús creado para fue, ti. Jesús Jesús fue es un... hecho, dice, dice la escritura que Jesús fue hecho por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, la escritura eso es lo que nos dice, creado. que Jesús, a través del Espíritu Santo, formó a su Hijo en el vientre de María. Es lo que dice la escritura y eso es lo que creo. Yo creo que Jesús que Dios, a través de su Espíritu Santo, hizo que ese ser se formara y al nacer ese ser, Dios, el único Dios verdadero, se manifestó en ese ser al mundo. Eso es lo que creo, es lo que yo entiendo que dice la escritura. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque entonces tienen a Jesucristo como que si fuera creado, Es ¿no? una mezcla. Algo así. Sí, es una mezcla de arrianismo moderno, o sea, que los arrianos antiguos creían que Jesucristo era creado. Pues es que Hoy Dios en es día el el arrianismo creador. dice otra cosa. Sí, pero hay una palabra Pero yo etimológica allí en Mateo cuando dice concesión, concesión. O sea, la concesión es el nacimiento del óvulo con el semen. Entonces no es creación de la manera como ustedes lo están diciendo. La concesión se dio. María, Espíritu Santo. pues es que simplemente Dios, de la forma que creó a su Hijo, a la forma que nos creó a nosotros, que muchos de nosotros
nosotros nacimos a través de un padre, de todas las de la forma que todo ser humano nació. Simplemente Dios, Él quiso que Él mismo, con su poder, tomó a su hijo en el vientre de María. O sea, si nosotros entendemos quién formó a ese niño en el vientre de María, pues lo formó Dios. ¿Quién lo creó Dios, su Padre, no de la forma que nos creó a nosotros. Y al crear ese hombre, ese hijo, el mismo Padre se manifestó en su hijo. Y toda la gloria le dio a su hijo, todo lo puso en sus manos, en las manos de su hijo. Eso es lo que dice la escritura. Pero sí, Dios, ¿Qué versículo Dios dice, padre? La pregunta, ¿qué versículo dice que se manifestó el Padre? Entonces se le fue de vuelta el internet al hermano. Si quieren ya para ir cerrando, Ay, hermano. Dios. Sí, yo voy a ir cerrando también, porque o Se te sea, fue el fue internet. interesante Sí, en ya el para ir sentido cerrando ya. que, sí, vamos a ir cerrando, pero fue interesante en el sentido de escuchar de doctrina. Es una doctrina con mucha mezcolanza, es interesante, ¿me entiendes? O sea, tienen 4 tipos de mezcolanza en una sola doctrina. No, yo entonces los voy a dejar y voy a escuchar después bien el audio, el video. Dale, mi hermano, Dios te bendiga. Amén, hermano. Amén, Entonces, Dios le hermano, bendiga. bendiciones. Hermano Rodrigo, yo también salgo entonces. Gracias por invitarnos a su canal. Eh, ¿Ya se fue Yo le iba a Dani o decir qué? saludos a todos los hermanos, a Manfred Cruz, pues que es unicitario, pues lo esperamos acá, Wilfredo, que no tenga resentimiento conmigo, que hablemos por el interno, y bueno, y a todos los que estuvieron conectados, hermano Rodrigo. Eh, Hermano, yo quiero anunciar mi canal para que si la gente me quiere seguir, yo allí también estoy subiendo debates, haciendo programas. Cuando quiera, estimado Rodrigo, puede venir también a mi canal. Hasta ahorita pues tengo 2000 seguidores, la mayoría son unicitarios y los estamos invitando a que estudiemos estos pasajes, ¿verdad? Que no es para contender, sino para aprender la bendita palabra de Dios. Yo soy el King Grueso, la G de Guerrero y la G de Grueso. Así se llama mi canal, Guerrero Bíblico. Y si alguien quiere debatir, pues también se puede hacer, o hermanos trinitarios que quieran entrar a compartir este tipo de temas, solamente me escriben, ahí dejo mi WhatsApp en el perfil, que yo les respondo por escrito y ahí nos ponemos de acuerdo, hermano. Y al estimado Daniel que estuvo hoy aquí, que ingresó, sí sería bueno que siga visitando este canal de Concilio Internacional Ríos de Agua Viva y para que siga aprendiendo porque vemos que está muy confundido, o que venga a mi canal si también quiere para que por ahí podamos aprender cada día más, ¿verdad? Bueno, mi estimado Rodrigo, pues esas son mis palabras. Ahí me despido y Dios le bendiga a usted, a toda su familia y gracias a todos. Bendiciones. Amén, gloria sea. Gracias al Señor. Bien, gracias hermano por estar participando aquí con nosotros. Bien, Dani, si puedes enviarme tu número de teléfono porque Manfred lo quiere, o colgarlo aquí en un comentario del video. Amén. Gracias por participar a todos. Una vez más nosotros nos retiramos. Gloria sea al Señor. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Bendiciones.